Buenas noches. Vamos a dar inicio a la 10ª sesión del curso eh, destinada a la revisión de corrientes teóricas, y en esta ocasión vamos a revisar lo que tiene que ver con el neoevolucionismo. Hasta ahora habíamos seguido una línea de la antropología política que tuvo como su centro, y por varias décadas, a la antropología social británica. Pues bien, hay que señalar que no solo los británicos, por supuesto, se dedicaron al análisis de lo político, eh, sino que también lo hicieron otras corrientes y escuelas nacionales, entre ellos la escuela norteamericana, fundamentalmente a través de una línea surgida a mediados del siglo XX y que fue conocida como de ecología cultural, neoevolucionismo o evolucionismo multilineal. Como deben recordar, después de la constitución de la Escuela Culturalista Norteamericana, con Boas a la cabeza, toda la corriente evolucionista del siglo XIX había sido excluida completamente del análisis sociocultural. Sin embargo, como señalé, alrededor de mediados del siglo XX surgió una corriente que retomó varios de los aportes de los antiguos evolucionistas, se hizo, por supuesto, cargo de las críticas y con ello las superó, y revivió el análisis evolucionista para el mundo de lo sociocultural. A la cabeza de este proyecto encontramos a dos antropólogos muy conocidos y que formaron a toda una generación que fue aún más reconocida. Estos dos primeros antropólogos fundadores de este nuevo enfoque fueron Julian Stewart y Leslie White. White también era arqueólogo. Estos dos antropólogos se alejaron, como corresponde, del evolucionismo unilineal, es decir, de aquella corriente que, como recordarán, proponía que toda la humanidad recorría los mismos estadios de desarrollo en su largo camino hacia el progreso y la civilización. Los trabajos de White y Stewart, en cambio, proponían múltiples líneas de evolución. Así, por ejemplo, desarrollaron una compleja secuencia que desde la intensificación de la agricultura, es decir, aquello que llamamos neolítico, conducía hasta la propiedad privada, la especialización, la estratificación de clases y la centralización política. En este punto es muy importante recordar la película que está en el campus virtual. Esta película se llama algo así como Los orígenes de la civilización, y aunque puede contener aspectos criticables, es muy clara al mostrar estas transformaciones en la organización política de las sociedades a partir de los cambios en los sistemas productivos. En el mismo sentido, hay que recordar la lectura del libro de Harris que ustedes ya leyeron, Jefes, Cabecillas y Abusones, donde se puede apreciar con claridad esta secuencia neoevolucionista. Ahora bien, hay que decir que en un principio White fue criticado porque se le acusaba de que sus propuestas fueron muy generales
es decir, que de alguna manera replicaba el evolucionismo de los antiguos evolucionistas del siglo XIX. Por ello, Stuart acuñó el concepto de evolución multilineal. Más tarde, Marshall Sahlins, a quien ustedes bien conocen, optó por hablar más bien de evolución general y evolución específica, con lo que pudo clarificar de mejor manera el tema. La evolución general alude a las tendencias, a la tendencia de los sistemas socioculturales para aumentar su complejidad o especialización y su capacidad de adaptación a su entorno, mientras que la evolución específica alude a las secuencias históricas de tales tendencias, es decir, a las formas específicas que tales procesos van adquiriendo en las sociedades concretas, procesos que, como sabemos, son muy diversos. Ahora bien, como se puede percibir desde ya, la antropología política norteamericana, a diferencia de la inglesa, comenzó desde un inicio incorporando la idea de cambio, insertando esta idea en un análisis ecológico y materialista. Así, por ejemplo, Leslie White medía la evolución en términos de eficacia energética, considerando a la tecnología como el motor primario de la transformación sociocultural. Por su parte, Julian Stewart, desde la ecología cultural, proponía que las disposiciones económicas y de subsistencia que determinan, que era más bien, digamos, las disposiciones económicas y de subsistencia, las que determinaban en gran medida la estructura social y la ideología. Ahora bien, esta corriente, que se abocaba fuertemente a estudiar la evolución política, derivó prontamente en la confección de clasificaciones políticas. Aquí, por supuesto, sobresalen varios nombres. De hecho, los discípulos de Stewart y White fueron muchos y muy conocidos. Entre ellos podemos destacar a John Murray, a Sahlins, a Elman Service, a Eric Wolf, a Roy Rappaport, a Sidney Mintz, entre muchos otros. Sin lugar a dudas que para nuestro tema hay que resaltar el nombre de Elman Service, un autor no tan conocido como debiera, pero muy, muy, muy importante. De hecho, es Service quien acuñó los tipos de reciprocidad que popularizó Sahlins. Trabajaron juntos, de hecho, y juntos sacaron una colección de libros bastante conocida, donde Service escribe sobre los cazadores, Sahlins sobre economía tribal, Wolf sobre los campesinos, etc. Pero bueno, yendo a lo que nos reúne en esta sesión, hay que señalar que Service es quien establece una clasificación clásica de la antropología política en 4 tipos. Fueron conocidos como las bandas, tribus, jefaturas y estados. En este sentido, entonces, hay que decir que una contribución importante de la antropología política norteamericana fue la elaboración de clasificaciones de sistemas políticos diferentes. Por supuesto, como sabemos, esta inclinación ya estaba desde antes, diríamos desde el momento mismo de la fundación formal de la antropología política. De hecho, podemos afirmar
que la antropología política, desde su origen en 1940, comenzó con las clasificaciones políticas. El libro African Political Systems partió estableciendo una tipología entre sociedades con Estado y sociedades sin Estado. Pues bien, en Estados Unidos, la antropología política alineada a la ecología cultural intensificó esta tendencia y se abocó, entre otras cosas, a estudiar y clasificar diversos sistemas políticos. En este sentido, un tremendo aporte fue el trabajo de Salins de 1963, titulado Hombre rico, hombre pobre, gran hombre, jefe, tipos políticos en Melanesia y Polinesia. Se trata de un texto escrito en una etapa temprana de Salins, donde, siguiendo la tendencia mencionada acerca de las clasificaciones políticas, Salins lleva a cabo unas clasificaciones y comparaciones de sistemas políticos preindustriales. ¿Qué es lo que hace Salins en este texto? En principio, debemos decir que íbamos a leer en este curso este artículo, pero por tiempo no alcanzamos. Igual, si después tienen tiempo, yo les aconsejo que lo lean porque es realmente bueno y además muy entretenido el texto. Bueno, ¿qué es lo que hace Salins en este texto? Bueno, lleva a cabo un análisis respecto de tipos de liderazgos políticos en las sociedades melanesias y polinesias, cuestión que le permite clasificar e interpretar la variabilidad política en dichas sociedades. Encuentra, por un lado, que el jefe polinesio, es decir, la jefatura en la Polinesia, consiste en un cargo político institucionalizado al cual se accede mediante la pertenencia al linaje que detenta el poder. Es decir, se trata de un cargo al que no cualquiera puede acceder, sino a alguien que pertenezca al linaje que detenta el poder. En cambio, en la Melanesia, encuentra Salins la presencia del Big Man o el gran hombre, un tipo de liderazgo que vamos a revisar un poquito más adelante, y que más que un cargo político, se trata de un estatus, de una posición que se construye socialmente a partir de las acciones y características sobresalientes de una persona. Entre estas características y acciones sobresalientes, destaca el hecho de la redistribución de la riqueza, al estilo Potlatch, y las cualidades personales del gran hombre. Por ejemplo, sus cualidades guerreras, cazadoras, su carisma, etc. Cuestión que, como sabemos, en política, este tipo de cuestiones son muy importantes. Es decir, por un lado, la posibilidad de redistribuir riqueza y por otra, el carisma del liderazgo. Ahora bien, a la par de estos hallazgos etnográficos en torno a la figura de los líderes, Salins muestra cómo cada tipo diferente de liderazgo se corresponde con estructuras políticas diferenciadas. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso del jefe polinesio, la estructura política es piramidal. Los grupos están integrados a una administración centralizada, ordenada mediante una jerarquía política. El estatus de los individuos está determinado por el lugar que ocupan en dicha jerarquía.
Además, se trata de grupos o sociedades numerosas. En cambio, en las sociedades de la Melanesia, allí donde encuentra la figura del Big Man, la estructura política es segmentaria y cada grupo o bloque político concentra poca cantidad de miembros, es decir, se trata de grupos pequeños y donde los miembros no se diferencian jerárquicamente, o al menos no tanto, y se trata, por tanto, de sociedades más igualitarias, que conviven en un espacio amplio y separados entre sí. Pues bien, este ejemplo, a partir del trabajo de Salins, sirve para que nos introduzcamos en el aporte de la antropología política norteamericana en cuanto a las tipologías evolutivas de los sistemas políticos. Estas clasificaciones y tipologías se enmarcan en un primer gran segmento. Aluden a sistemas políticos de sociedades, preindustriales. Perdón. Sí, esa corresponde. Perdona. Entonces, eso como primer asunto. Si bien dan cuenta de sociedades con Estado, se trata de sociedades preindustriales. Aquí podemos ver un cuadro con estas tipologías. Hay que advertir que se trata de cuadros ideales, es decir, que ninguna sociedad conocida, es decir, ninguna sociedad en términos concretos, cumple rigurosamente con todas las características de su tipo ideal. Cada tipología consiste en un modelo promedio. Hay también que advertir, en segundo lugar, que si bien en este cuadro modelo cada tipo se diferencia de los demás, en la práctica, es decir, al observar sociedades concretas, hay líneas de continuidad. Es decir, pueden haber elementos de un sistema que se mantengan al pasar a otro sistema. Otra advertencia, en el mismo sentido que la anterior, tiene que ver con el hecho de que no debe suponerse, como lo hacían los evolucionistas del siglo XIX, que un alto nivel de complejidad cultural deja atrás todas las características de los niveles anteriores. Por ejemplo, en las sociedades comprendidas como más simples, la reciprocidad está muy presente, pero en las sociedades complejas también está presente en distinto grado, pero también permanece como sistema de intercambio. Tampoco hay que suponer que la complejidad cultural sea simplemente acumulativa. Por ejemplo, hay sociedades simples con sistemas bilaterales de parentesco, pero también estos sistemas están presentes en sociedades complejas, mientras que en sociedades intermedias es posible observar sistemas unilineales, que se suponen superiores. En el fondo, lo que quiero señalar es que se trata de modelos ideales, y que si bien pueden agruparse diversas sociedades concretas en las distintas tipologías, estas sociedades no necesariamente calzan de modo total con tales modelos. Por eso es tan importante la distinción de Salins entre evolución general y evolución específica, porque esta última da cuenta de las características particulares que puede tomar o tener una sociedad determinada al evolucionar en tal o cual dirección.
Ahora bien, hechas estas advertencias, vamos a las tipologías. Lo primero que hay que reiterar es que estas clasificaciones, estas tipologías, solo incluyen a sistemas políticos de sistemas preindustriales, lo que en sí encierra una limitación, porque sitúa o mantiene a la antropología como la ciencia ocupada de solo un tipo de sociedad, las sociedades premodernas, por ponerle un nombre. Esa sería una primera gran limitación, que después, por supuesto, fue afortunadamente superada. Lo que sí, y para ser justos, es que independientemente del recorte en la selección de sociedades para la clasificación y el análisis político, los hallazgos y los mismos análisis son también útiles y extrapolables, sí, no sé si se dice, para todos los tipos de sociedades. Es decir, al hablar de sistemas de liderazgos, de formas de captar adeptos, etc., son cuestiones que pueden ser utilizadas en las acciones políticas de cualquier tipo de sociedad, incluidas las sociedades industriales. Pero bueno, esta primera antropología política norteamericana, cuya tarea principal estuvo en la clasificación y tipología de sistemas políticos, y cuyo máximo exponente fue Elman Service, construyó este primer esquema de evolución política a partir de datos y hallazgos etnográficos de sociedades preindustriales. Una segunda cuestión que hay que señalar es que estas clasificaciones siguen de alguna manera la distinción inicial propuesta por Fortes y Evans Pritchard, es decir, distingue entre sociedades con poder centralizado y sociedades no centralizadas o igualitarias. Ahora bien, la tipología base de esta antropología política neoevolucionista distingue 4 sistemas políticos, 2 bajo sistemas centralizados y 2 bajo sistemas no centralizados. Entre los no centralizados están las bandas y las tribus, y entre los centralizados las jefaturas y los estados. Vamos a ir viendo algunas características generales de cada uno de estos dos grandes sistemas, no centralizados y centralizados. Partamos por los no centralizados. Como se sabe, muchos de los grupos que ha estudiado la antropología no poseen una institución de gobierno claramente identificable, al menos no como en las sociedades modernas. Cuestión que, como vimos al inicio de este curso, permitió que la antropología ampliara el ámbito de lo que se consideraba como político y con ello contribuyó a un descentramiento de la mirada y a encontrar otros lugares de lo político, ya no únicamente ligado al Estado y a la burocracia occidental. Pues bien, en estos sistemas no estatales, como vimos en el caso de los NUER, por ejemplo, el poder es más bien temporal y fragmentario, y está repartido entre familias, bandas, linajes y asociaciones de diverso tipo. En ocasiones y de manera temporal, se pueden formar grupos políticos más amplios, por ejemplo, a través de mecanismos de fusión contra la amenaza de un grupo vecino beligerante. Pero luego el grupo se disgrega cuando esa amenaza se termina, a través de mecanismos de fisión, como lo vimos en el caso NUER. Entonces, en este tipo de sociedades, los grupos son fluidos y dinámicos,
se pueden unir para formar unidades tribales más amplias que luego se desintegran en unidades más pequeñas que a su vez se pueden subdividir. Aquí entonces lo político, por supuesto que está presente de manera constante. No es que no exista. Existe, por ejemplo, a través de la búsqueda de apoyo para alcanzar puestos de liderazgo, o para la toma de decisiones, o para la defensa del territorio, pero no existe o no se manifiesta a través del uso del monopolio de la fuerza coercitiva, con lo que aquí la definición de política de Weber o Radcliffe Brown pierde sentido. Y aquí lo político tampoco se manifiesta a través de ninguna forma de sistema económico centralizado basado en impuestos o en algún tipo de tributo. Además, en estos sistemas, aunque existen diferencias de estatus individuales, hay una tendencia a no estratificarse en términos de clases. Son sociedades que tienden más bien hacia el igualitarismo y, como bien lo ha mostrado Clastres, tienden a no centralizarse. Pero no es que simplemente sean sociedades sin Estado, sino más bien, como dice Clastres, son sociedades contra el Estado, que se oponen al surgimiento de un poder centralizado porque eso divide a las sociedades entre dominadores y dominados. Y así entonces, en estas sociedades se da un poder distinto al poder centralizado o centrípeto. Se trata de un poder centrífugo, que tiende hacia los márgenes y que se niega, por tanto, a la centralización. En este sentido, y hay que señalarlo con toda claridad, y es que a pesar de las diferencias internas, por ejemplo, en cuanto a las relaciones de género, donde hay evidentes inequidades, digo, a pesar de este tipo de diferenciaciones internas, en este tipo de sociedades, que son fundamentalmente cazadoras-recolectoras, se trata de sociedades mucho más democráticas en el sentido de, por ejemplo, cómo se toman las decisiones, las que por lo general se toman de manera colectiva, y sobre todo son más democráticas por la concepción del ejercicio del poder que tienen. Un poder que, como han podido apreciar en el texto de Clastres, se destaca no por el ejercicio coercitivo ni de mandato, sino más bien los líderes en estos sistemas representan la voluntad representan más la voluntad colectiva que la propia. Más que mandar, obedecen. Una idea que han tomado muchas agrupaciones indígenas actuales y que por supuesto también se aprecia en otros colectivos políticos alternativos en las sociedades contemporáneas. Ya vamos a profundizar un poquito más adelante en algunas características de estos sistemas a través de un cuadro comparativo. Ahora digamos algo igualmente general respecto a las sociedades centralizadas. Esta categoría engloba sociedades en que el poder y la autoridad residen en una persona o en un grupo de personas. Es decir, es un poder que ya no tiende hacia los márgenes, sino que tiende hacia el centro. Hay una fuerza centrípeta. Esta situación genera una estratificación social. En primer lugar, entre quienes detentan el poder y quienes no. Entre quienes detentan la autoridad y quienes no. Es decir, entre quienes gobiernan y entre quienes son gobernados.
En el mismo sentido, este tipo de sociedades muestran rangos y clases sociales diferenciadas y jerarquizadas. Hay roles sociales y profesionales especializados, por ejemplo, la clase gobernante, la clase sacerdotal, etc. Otra característica importante de este tipo de sociedades es que tienden a tener mayor concentración demográfica. Sus territorios están más densamente poblados que los territorios de las bandas y las tribus. De hecho, tal cual lo muestra Harris en su libro, es muy difícil que en un sistema centralizado surja, o sea, que un sistema centralizado surja en un territorio con baja densidad demográfica. Como lo dice Harris, si un cabecilla las quiere hacer de jefe, la banda agarraría sus cosas y se iría 100 o 200 kilómetros más allá y dejaría al que pretenda ser de jefe hablando solo. Ahora bien, la economía de este tipo de sociedades está muy entrelazada con el sistema político. Se trata de economías basadas en la redistribución centralizada. Las diferentes partes contribuyen mediante tributo al centro de poder y éste redistribuye hacia las partes. Las decisiones políticas, a diferencia del sistema de bandas o tribus, ya no son de carácter colectivo o igualitarias, sino que es más bien una élite la que toma las decisiones. Se trata de una élite que se define ya sea por la pertenencia a cierto linaje o a una clase particular. Ahora bien, revisemos un esquema general de estos sistemas políticos. Se trata de un esquema tomado del libro de Ted Llewellyn y que me parece bastante útil para tener una mirada general de estos sistemas. Discúlpenme la foto, traté de hacerlo en el PowerPoint, pero perdí un tiempo enorme y no lo logré. Bueno, hay varias categorías para ir comparando en los 4 tipos de sistemas políticos, ¿no? Respecto al tipo de subsistencia, cada uno de estos sistemas tiene características generales distintivas. En la organización de bandas, el sistema de subsistencia tiene que ver con la caza y la recolección. Si acaso hay domesticación, esta es muy incipiente y escasa. En el nivel de las tribus, se observa la presencia de la agricultura extensiva, también conocida como horticultura, y el pastoreo. Respecto a las jefaturas, la subsistencia se basa también en la agricultura extensiva y se agrega la pesca intensiva. Como pueden ver, hay continuidades y cambios. Y en el nivel del Estado, la producción se sustenta en una agricultura intensiva. Vuelvo a repetir que esto es bastante claro en la película que está en el campus virtual. Luego, respecto al tipo de liderazgo, en el modelo de la banda se trata de líderes informales y provisionales. La figura clásica de este tipo de liderazgo es el cabecilla descrito en el libro de Harris. En el caso de la tribu, la figura es parecida. Un cabecilla que, aunque carente de poder, sí posee cierta autoridad y donde el elemento de la legitimidad es muy importante, como vimos con los procesualistas. Sobre todo es fundamental para la toma de decisiones. En el nivel de la jefatura, el asunto cambia, pues aquí observamos la existencia de un jefe que sí tiene poder, aunque limitado.
se trata de un líder carismático y que tiene cierto poder sobre sus partidarios. Por último, en el nivel de los estados, el liderazgo asume la expresión de un líder soberano con poder de ejercer autoridad sobre el conjunto de la sociedad y que se acompaña por una burocracia aristocrática. Vamos a ir saltando algunas categorías para ir avanzando. Respecto a los medios de integración social, podemos decir que en las bandas, las alianzas matrimoniales y en general las relaciones de parentesco son las que propician la existencia de los grupos sociales mayores, las que sin embargo, los grupos conservan su independencia económica basada en la reciprocidad. En el nivel tribal se observa una continuidad en cuanto al rol del parentesco para las alianzas entre los grupos, pero se agregan otro tipo de asociaciones más allá del parentesco. Se trata, por ejemplo, asociaciones voluntarias o por grupo de edades. En cuanto a las jefaturas, el parentesco va perdiendo importancia y aunque continúa marcando presencia, por ejemplo, a través de la pertenencia a linajes jerárquicos, también aparecen nuevas formas de integración social, por ejemplo, a través de la lealtad al jefe o a través también de asociaciones voluntarias. Por último, en el nivel estatal, las lealtades al Estado reemplazan todas las otras formas de integración social. Otras formas que pueden acompañar a estas lealtades estatales son formas ligadas al comercio y a la especialización de las funciones. Como dije, vamos a ir saltándonos algunas categorías, pero aquí están para que ustedes las puedan ver con más calma. Respecto a la forma de intercambio económico, que me parece significativo, estos sistemas se acompañan claramente de sistemas bien diferenciados. Tanto en las bandas como en las tribus, como se puede observar, el eje central del intercambio es la reciprocidad. En cambio, en los sistemas centralizados, ya sea jefatura o Estado, el sistema se rige por la redistribución. Esto es fundamental. Por supuesto, como dijimos, hay continuidades y matices. Por ejemplo, en el nivel de la jefatura, la redistribución ocurre a partir de la figura del jefe o su grupo. En cambio, en el nivel estatal, la redistribución ocurre a través de tributos o impuestos formales. De nuevo, debo reiterar que es muy bueno estudiar estas cuestiones apoyándose en la lectura, por supuesto, y también en la película que está en el campus. Ahí se aprecia muy claramente este tipo de dinámicas. Hay que agregar también que la reciprocidad no desaparece con el cambio en los sistemas de intercambio. ¿Ya? En cuanto a la estratificación social, tanto en las bandas como en las tribus, se trata de sociedades igualitarias o que tienden hacia la igualdad social. Como ya lo señalé hace un rato, se trata de igualdad en cierto ámbito, no en todos, pues como sabemos, estas sociedades igualmente, como todas, anidan en su interior sistemas de desigualdad. El más extendido y que perdura más es la desigualdad de género. Por su parte, en las sociedades con sistemas políticos centralizados, se observa la estratificación social, ya sea a través de sistemas de rango en la jefatura, como de clase en las sociedades estatales. Respecto a las leyes y al uso y control de la fuerza, tanto en las bandas como en las tribus, no hay leyes ni sistemas punitivos formales. En el caso de las bandas, el derecho al uso de la fuerza es comunitario,
Y en los sistemas tribales pertenece más bien al linaje o al clan, lo que en el fondo también es una forma de decir que pertenece al conjunto social en su totalidad, porque todos pertenecen a un clan o un linaje, aunque se diferencian en los rangos de acción. En el nivel de la jefatura ya se observan algunos cambios. Si bien pueden haber leyes informales, hay ciertos castigos tipificados. Aquí el jefe tiene posibilidad de ejercer la coerción física, pero esta posibilidad es siempre limitada. Ya con el Estado el asunto cambia completamente y ahí sí podemos ver sistemas de leyes y de castigo formales y como sabemos, el Estado tiene el acceso legítimo y absoluto al ejercicio de la fuerza física. Ya para ir terminando, veamos algunos ejemplos de sociedades que reflejan, tanto en el pasado como en el presente, estos modelos de sistemas políticos. Sobre las bandas, en términos históricos, podemos decir que todas las sociedades paleolíticas pertenecieron a este nivel. En términos contemporáneos, los ejemplos más característicos lo constituyen los bosquimanos Kun, muy conocidos en antropología gracias al trabajo de Richard Lee, y que ustedes seguramente leyeron en Antropología Económica, porque además son muy citados por Salins en su trabajo sobre economía tribal. Respecto al nivel de la tribu, en términos contemporáneos y existente en la literatura antropológica, el caso más conocido es el de los Nuer, que por supuesto ustedes ya conocen, y en el caso del texto de Pierre Clastres está la etnografía sobre los Yanomamis. Sobre las jefaturas, también hay casos etnográficos muy conocidos entre ustedes. Por ejemplo, los Wayúu, muy conocidos por la práctica del potlatch, y los Tikopia, conocidos también gracias al trabajo de Firth. Por último, sobre los estados, están los zulúes, que conocimos gracias al trabajo de Gluckman, y en términos históricos y más cercanos a nuestra realidad, están los aztecas en Mesoamérica y los incas en los Andes. Bueno, hemos visto, la verdad, que harta materia y de modo muy general, pero me parece que este cuadro comparativo, esta clasificación y con este nivel de detalle, sumado a la lectura de Harris y de Clastres, y más la película que está en el campus virtual, nos permite recorrer un camino bastante amplio de sistemas políticos y una escuela, la ecología cultural, que realizó un aporte bastante interesante y perdurable en la antropología política. Así es que creo que estamos bastante bien respecto a esta mirada panorámica sobre los sistemas y evolución política. Así que lo dejamos hasta aquí y nos vemos el viernes. Espero que tengan una buena semana. Nos vemos.